Rade, ¿cómo les va la vida? Otra vez por aquí. Y hoy quiero traerles una historia bastante conocida, porque Hermann Hesse la hizo pública o la tomó como si fuese suya y se popularizó bastante, la verdad. Es una historia bastante conocida, pero yo busqué la más acertada o la más correcta en relación al trasfondo de todo lo que esto implica. Esta historia en sí fue una realidad que sucedió y está relacionada con una zona específica de la India. La historia tal vez ustedes la conozcan, alguien la puede llegar a conocer. Yo voy a intentar pasarles la que yo busqué, a la cual le puse ciertos detalles explicativos para que nos den una idea muy superficial, muy por encima de lo que son los 4 Vedas. Pero vamos a empezar, las voy a ir leyendo y, como es habitual, voy a ir haciendo los comentarios. Vamos a lo que vamos. Un swami muy leído de alguna escuela védica tomó una vez un paseo en bote por un río para llegar a un templo. Ese río, según lo que yo escuché en otros lugares cuando estaba en India, se trataba del Ganges. Para romper la monotonía del silencio y mostrar su conocimiento adquirido, ego, le preguntó al barquero: disculpe, barquero, permítame hacerle una pregunta, ya que es de gran importancia en la vida. ¿Ha leído usted el Rig Veda? ¿Qué es el Rig Veda? Vamos a explicar un poco. El Rig Veda es la obra más antigua compuesta por 10 libros conocidos como mandalas, que constan de 1028 himnos de 10.600 versos o mantras. Estos versos se refieren a la observancia y las prácticas religiosas adecuadas basadas en las vibraciones universales, como las entendieron los sabios que las escucharon por primera vez, pero también abordan cuestiones fundamentales sobre la existencia. Los pensadores védicos se hacían preguntas sobre sí mismos, el mundo que los rodeaba y su lugar en él. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cuál es la fuente? ¿Por qué sopla el viento? ¿Quién puso el sol, dador del calor y la luz en el cielo? ¿Cómo es que la tierra produce estas innumerables formas de vida? ¿Cómo renovamos nuestra existencia y nos volvemos completos? Preguntas del cómo, el qué y el por qué son el comienzo de la reflexión filosófica. O sea, como para que tengan una idea, el concepto de los filósofos griegos, como Platón, Sócrates, Aristóteles y toda esta gente, no solo griegos, sino de toda la zona mesopotámica, son muy nuevos comparados a los pensamientos y a las líneas de pensamiento que existen en la India. Miles de años de la existencia de estos filósofos, ¿no? Esta reflexión filosófica caracteriza la esencia de los Vedas, en el sentido de que el punto de la existencia personal es cuestionar a medida que uno se mueve desde las necesidades básicas de la vida hacia la autorrealización y la unión con lo divino, Krishna. El Rig Veda fomenta este tipo de preguntas a través de himnos a varios dioses: Agni, Mitra, Varuna, Indra, Soma. En particular, hay millones de dioses. Son seres que están en planos superiores a Mrityu Loka, que es el nombre con el cual se reconoce al planeta Tierra. El Mrityu significa muerte, es el Loka planeta, el plano de la muerte. ¿Por qué? Porque todo es muy efímero, todo es temporal y todo acaba muy rápidamente aquí. Estos dioses eventualmente serían vistos como avatares del alma suprema, o sea, expansiones. La primera causa y fuente de la existencia. También se conoce en cada universo a un representante directo que sería Brahma. Según algunas escuelas de pensamiento, los Vedas fueron compuestos por Brahma, cuyas canciones los sabios escucharon. Es uno de los 4 textos sagrados védicos considerados Shruti, o textos pasados de boca en boca, a diferencia del Smriti, que son los textos revelados. La evidencia filológica y lingüística indica que la mayor parte del Rig Veda Samhita fue compuesto en la región noreste del subcontinente indio, muy probablemente alrededor de unos 2000 años antes de Cristo. Antiguamente, anterior a eso, las personas no escribían porque tenían capacidad de memorizar los conocimientos sin la necesidad de utilizar la escritura.
No así que no se escribiera, sino que simplemente no necesitaban pasar los textos o el conocimiento a textos. A lo que el barquero, no nos olvidemos que estamos yendo en el barco con el barquero y el Swami. No, señor, no lo he leído, respondió el barquero humildemente. El Swami proclamó, señor barquero, lamento decirle que si no conoce mi primer Veda, puede considerar el 25% de su vida, su existencia, un completo desperdicio. La arrogancia del Swami estaba tratando de exponerse debido a que tenía ante él a una persona humilde sin el conocimiento que él poseía. Eso se ve bastante en todo el mundo, ¿no? El barquero se tomó el insulto con calma y humildad y continuó remando el bote. No satisfecho con la victoria de la vanidad, el filósofo continuó. Señor barquero, debo preguntarle si al menos ha leído el Samaveda. El Samaveda Samhita contiene un total de 1810 estrofas. De estas, 1549 estrofas son copiadas de los libros octavo y noveno del Rig Veda, ordenadas de manera diferente, y algunas estrofas repetidas en distintos lugares. El resto, 75 estrofas originales, y se cree que datan del siglo V a.C. Cabe recordar, y yo siempre trato de explicar de que el concepto de la cronología que estamos viviendo hoy en día es completamente falsa y fue creada específicamente para alterar la percepción de la realidad de los seres humanos, o sea, un ritual. Vamos a lo que vamos. Los himnos del Samaveda se utilizaban principalmente durante el Soma Yagya, sacrificio de la planta psicotrópica Soma, que ha sido descontinuado debido a la desaparición del conocimiento acerca de esta planta psicotrópica. La colección Samaveda está hecha de himnos, porciones de himnos y versos sueltos. Todos, excepto 75, tomados del Rig Veda, fueron reordenados sin referencia a su orden original para adecuarse a los rituales en los que se empleaban. Los versos no están hechos para recitar, sino para cantar con melodías específicamente indicadas que emplean las 7 sauras, notas, tales como se llaman samagana. Está dedicado al canto y contiene canciones para ejecutar con talas, ritmos prescriptos y ragas, melodías prescriptas, exorcismos, encantamientos, plegarias devocionales hacia los dioses. Un montón de otras cosas también se pueden hacer con este conocimiento. Su sanjita o porción métrica consiste principalmente en himnos que se deben cantar los brahmanas, sacerdotes, llamados Udgatar, en el momento de realizar los importantes sacrificios en los que se ofrecía como liberación a diversas divinidades, adoración a diversas divinidades. El jugo de la planta soma clarificada y mezclada con leche y otros ingredientes. Se hacía este tipo de ritual para hacer una ofrenda de esta planta para que sea un transportador. Es lo mismo que hacen más o menos los chamanes hoy en día, o hacían, o hay algunos que hacen con las plantas, como el peyote, la ayahuasca, y deberían hacer. Esa es la forma correcta para hacer con que la planta baje un conocimiento místico a la persona que la experimenta. Ahora el barquero, volviendo al barquero, estaba visiblemente molesto, pero aún así respondió por cortesía y dijo: no señor, ni siquiera escuché hablar del Samaveda. A lo que el Swami respondió con compasión aparente, porque cuando tenés el ego falso subido, tu compasión generalmente es una mezcla más que de todo de lástima hacia los demás, y eso no es una cuestión sana. Considera el 50% de tu vida como desperdiciada, le dijo. La pequeña embarcación se acercaba a la mitad del río Ganga y el viento se había vuelto un poco fuerte. El río Ganges tiene una peculiaridad de que genera como torbellinos de agua que hacen como si fuesen un tornado interno del agua, y muchas personas perdieron la vida porque te chupa para adentro, ¿no? En ese momento el Swami estaba feliz con su complejo de superioridad, y decidió frotar la sal una vez más y preguntó: señor barquero, dígame, ¿ha leído el Yajurveda? Yajurveda es el conocimiento de la adoración o conocimiento ritual, que consiste en recitaciones, fórmulas de adoración ritual, mantras y cánticos directamente relacionados con los servicios de la adoración. Al igual que el Samaveda,
Su contenido se deriva del Rig Veda, pero el enfoque de sus 1875 versos está en la liturgia de las observancias religiosas. Generalmente se considera que tiene dos secciones que no son partes distintas, sino características de un todo. El Yajurveda oscuro se refiere a algunas partes que no están claras y están mal organizadas, mientras que el Yajurveda claro se aplica a los versos que son más transparentes y mejor organizados. En relación a la métrica del canto, el Yajurveda consta de recitaciones, fórmulas de oración, ritual, mantras y cantos directamente relacionados con los servicios a la adoración. El barquero había perdido toda su paciencia y replicó: ya se lo he dicho, señor filósofo, ni siquiera había oído hablar de estos libros y mucho menos los he leído. El filósofo dijo: bueno, es mi deber declarar que ha desperdiciado el 75% de su vida aquí en la tierra y es casi irredimible. ¡Wow! Al menos usted alguna vez estudió el Atharva Veda, le dice. El Atharva Veda es el conocimiento de Atharvan. Difiere significativamente de los tres primeros, ya que se ocupa de los hechizos mágicos para alejar a los espíritus malignos o al peligro. Cantos, himnos, oraciones, rituales de iniciación, las ceremonias matrimoniales y funerarias, las observancias religiosas de la vida cotidiana. Se cree que el nombre deriva del sacerdote Atharvan, quien supuestamente era conocido como un sanador o innovador religioso. Se cree que la obra fue compuesta por un individuo o individuos aproximadamente al mismo tiempo que el Samaveda y el Yajurveda, unos 1500 años antes de Cristo. Se componen 20 libros de 730 mantras, algunos de los cuales se basan en el Rig Veda. La naturaleza del trabajo, el tipo, el lenguaje utilizado y la forma que toma han provocado que algunos teólogos y eruditos lo rechacen como el auténtico Veda. En la actualidad es aceptado por algunas sectas hindúes, pero no por todas, con el argumento de que se trata de un conocimiento posterior que se recuerda, no de un conocimiento primordial que se haya escuchado. Habían pasado 10 minutos en silencio cuando de repente una fuerte tormenta rasgó los velos de nubes. El clima había dado un giro repentino. El barco comenzó a balancearse como una hoja flotante y parecía inminente que no duraría mucho. Mientras el barquero tenía una mirada serena y segura en su rostro, el filósofo temblaba de miedo. Era comprensible por su mirada que él nunca había aprendido a nadar. Entonces, un remolino de agua con mucha corriente, remolino era esa la palabra, desvió la barca y la lanzó contra unas rocas. El casco de la barca se partió y comenzó a llenarse de agua. El barquero, que ya nadaba hacia la orilla, vio al hombre que se hundía sin remedio. Entonces decidió nadar hacia él con verdadera compasión. Con gran esfuerzo consiguió agarrarle por la espalda y le llevó nadando hasta la orilla. Una vez a salvo, ambos se miraron y fue el turno del barquero a hacer la pregunta: señor filósofo, el conocedor de los 4 Vedas, espero que comprenda que, según usted, he perdido 3/4 partes de mi vida por no estudiar. Pero si no hubiera sido por mí, usted hubiera perdido hoy la vida entera. ¿Lo entiende? El joven Swami se sonrojó y, muerto de vergüenza, asintió y acababa de recibir la lección más importante de su vida. La arrogancia de lo que implica el acumular nuestro conocimiento. Estamos constantemente buscando con quién competir para demostrarles nuestros logros. Logros que ya no existen, logros que fueron hechos en el pasado, logros que de una manera u otra nos han generado satisfacciones, nos han generado placer, nos han generado seguridad en nosotros mismos, nos han generado sensaciones que nos ayudan a comprender lo fútil de esta existencia, lo satisfactorio de nuestro ego, lo superior del tener conocimiento, tantas cosas que alimentan nuestro ego falso. Pero todos estos logros, si no son acompañados de la humildad del barquero, no son más que pesadas anclas en el ego falso que no nos permiten realizar la esencia de todo el conocimiento de los Vedas, de las experiencias de nuestra existencia, de las vivencias, de los propios logros, porque todo esto son verdaderos obstáculos a la hora de autorrealizarnos.
porque no hay forma de que nosotros desenvolvamos una comprensión verdadera de la existencia, de nuestra relación profunda con lo divino, si no desenvolvemos la humildad. Entonces, todo el conocimiento que nosotros tengamos en la vida, sean los 4 Vedas, sea el Bhagavad Gita, sean los Upanishads, sea la experiencia de nuestra existencia, si no la utilizamos para entender lo pequeños que somos ante toda la creación y lo hermoso que es reconectarnos con lo divino desde la humildad, no van a ser más que un ancla que va a estar haciendo con que no podamos volar hacia el estado de conciencia superior, el que realmente merecemos por ser un alma que está conectado eternamente con el Señor Sri Krishna. Espero les haya gustado esta explicación. Les recomiendo que estudien más porque esto es muy pequeño. Apenas hice un poquito de research para poder pegarlo y acomodarlo, pero tomen un poquito de experiencia de este conocimiento del barquero y del Swami, el sabio, el filósofo, que no había dedicado ni un segundo de su tiempo a desenvolver la humildad. Nos vemos pronto. Radhe, Radhe.